Feia 31 anys que no aconseguíem un títol de Lliga, no? I damunt de manera inesperada, en un any que molta gent no ho pensava. Que yo creo que nadie, yo en aquel momento no podía imaginarme que eso podía suceder y fue pues una de las sensaciones, una de las vivencias que más me ha impactado a lo largo de toda mi vida. El título costaba volver a la dinámica de trabajo y a la exigencia y al nivel que estábamos anteriormente. Pues nosotros, nuestra fortaleza era el trabajo, y cuando consigues el reconocimiento, pues te cuesta volver a coger ese nivel excelso de trabajo. De alguna manera, ese año de sequía fue pues un estímulo quizás para el año siguiente, ¿no? Al final, tú estás acostumbrado a estar ahí arriba y quieres seguir ahí arriba, y el no conseguir los objetivos ese año, bueno, pues pudo ser un estímulo para el año siguiente. Dir-vos que tinc el cor obert de la pena de que no deixeu parlar el vostre president. Lo tenía todo un poco de espaldas, en este caso el día de la presentación, que fue algo realmente horroroso. Yo estaba allí, estábamos toda la familia y fue muy duro, pero él aún así era un hombre conciliador y él mismo lo decía, ¿no? Dejarme hablar primero y después ya... O sea, es que él era una persona de paz y lo único que quería era pues demostrar que podía hacer grandes cosas. Hi ha coses importants, però això també heu tindreu vosaltres que pensar. I si un equip és gran, comença des del president als demés. L'afició és important, però ara teniu que deixar-me parlar. Bueno, mi abuelo en esa época estaba malito y imagínate mi abuela, que estábamos ahí en el palco y oyendo como todo el mundo, bueno, lo insultaba y hubo hasta un aficionado que, ¡fil de puta! Y mi abuela le dice, aquí está la madre que lo parió. Y bueno, aquella cogía y se iba. Directamente dijo que se iba. Y mi padre le dijo, tú de aquí no te vas. Aquí estamos para lo bueno y para lo malo. L'estiu de 2003 va ser, curiosament, un estiu molt polèmic, molt agitat en el valencianisme. Estava Paco Roig, que volia fer-se màxim accionista. Hi havia un cert descontent en la graderia per la temporada anterior, però l'equip va començar a jugar en els amistosos i va mostrar un potencial i unes ganes de un poc llevar-se de damunt les sensacions de la temporada anterior. Que jo me'n recordo que en aquella època, mira si tenien potencial el València, que el Barça va estar intentant fitxar a la AAA, que dèiem, que era el Belda, Aimar i Ayala. I vull dir, al final, per circumstàncies, no van vindre. Però vol dir, quan un equip com el Barça, un potencial dels primers d'Europa, vol fitxar quasi, no dic mig equip, però un percentatge molt gran del València, ja està dit tot. Vos te tenés que estar regenerando día a día, minuto a minuto, partido a partido, año tras año, porque si no, el alto rendimiento es como una selva, ¿no? Es la ley de la selva, si te dormís te comen. Y para mí es lo más lindo, es lo que más recuerdo de ese equipo, ¿no? Que nosotros, bueno, nos íbamos reinventando, creciendo. La segunda liga, pues lo que hace es confirmar de alguna forma que toda la estrategia que tenía el club y toda la estrategia que tenía el entrenador, pues
efectivamente es la correcta, ¿no? Marxa a l'àrea Aimar per a Mista que no arriba, llançament, gol! Gol! Aimar pot encarar un contra un, continua Aimar, fa la passada Aimar per a Mista, llançament de Mista, gol! Gol del València! Claríssima bona per a Mista, per a, atenció, Rubén Baraja, gol! Gol de Rubén Baraja, i ara no puc fora del joc, Si vienen a repetir. Atenció a la jugada, anem a veure després, llançament de Canovi, gol! Del Real Madrid, buscant la Pau Raúl, no hi ha res. Ara a veure què és el que ha indicat. Ahora el Madrid le echará la culpa a... Ha indicat penal? Ha indicat penal? En l'últim minut de partit ha indicat penal. Pista, gol! Arriba Juan Sánchez, el balón per a Pista, per a Curro Torres, quina situació per a Curro, gol! Acompanya la jugada Pista, atenció a Aimar, toca Reres per a Baraja, gol! El dissabte eixe, previ a que el València guanyara la Lliga, la Forta, i per suposat Canal 9, televisava des del Santiago Bernabéu el partit entre el Real Madrid i el Mallorca, no? En aquells prolegòmens de partit solien baixar a xafar la herba, a xerrar, a veure què podies treure, i Luis anava a la seua, i ese dia va vindre
En una eliminatoria durísima y muy comprometida, que la verdad que el Villarreal planteó muy bien, y fuimos infinitamente mejor que el Girondins de Burdeos en cuartos y que el resto de los equipos. Por lo tanto, nuestra obligación era, mientras no hubiera un equipo mejor que nosotros, no regalar absolutamente nada, y así fue. Golpeja Canovio, el rebote. ¡Gol! La falta, el remate, gol. Por de Vista, el agarre, ya falta, continua Vista, llança Vista, gol! Altra, sobrepasar el defensa Tur, el balón final, gol! Golpeja Rufete. Ahí está. Ángulo de Fabulara, continúa Ángulo. Centrado de Ángulo, pot arribar a gol. Llança Rufete. Ángulo, a regularidad, Ángulo. Penal. Atención que se señala penal. Será Miguel Ángel Ferrer. Vista. Gol. Tanto el Valencia contra el Villarreal. Atención, ya sale Anderson Canizares. Al córner en la que segunda ocasión es clara del Villarreal. Final. El Valencia finalista de la Copa de la UEFA. Que la disputarà el pròxim dia de 9. Va haver un autèntic èxode de valencianistes que per tots els mitjans, aeris, trens... Jo vaig veure gent, precisament gent de Gandia, que va agafar el seu cotxe i es va plantar en Göteborg per a veure aquella final. Hay otra anécdota bonita en esta Copa UEFA, porque el árbitro, famoso árbitro, era Collina, el italiano, el Pelato, ¿no? Era Pelato. Nos conocemos mucho porque tenemos una casa en la playa prácticamente pegado, cerca. El presidente del Marsella se entera que éramos amigos porque es una costumbre, cuando dos italianos se besan lateralmente, es una cosa italiana que poi lo he visto anche in España también lo he visto en España. Pero claro, allí yo y Collina tenemos una denuncia a la UEFA, porque el presidente del Marsella nos denunció porque decía que antes del partido nos habíamos dado un beso como los mafiosos. Título.
con toda la gente, con banderas. La verdad que es una cosa súper bonita y es una de las cosas que yo más recuerdo con Té sort, no? Diguem-ne que té sort y guanya títols. Yo lo quería mucho a Jaime, mucho. Tenía una gran amistad, fue un grandísimo presidente, muy valenciano, muy valencianista.
no el clásico presidente de aquellas épocas que tenía que ser gente de dinero, que si no era imposible, porque tú tenías que tener mucho dinero, tener mucha presión en los bancos para que dieran los créditos, tener muchas relaciones y amistades. Claro, Jaime no era esa persona. Jaume Ortí no era un presidente ejecutivo. Era un presidente, bueno, de otro tipo. Era un presidente cercano, era un presidente buena persona, era un presidente valencianista, no era perezoso para estar con la gente, para ir a las peñas, para proclamar el valencianismo allí por donde iba, pero no era un presidente ejecutivo. Es decir, lo que respecta a la plantilla, confección de la plantilla, de negociaciones y demás, pues ahí Jaume todo le parecía bien mientras todo el mundo estuviera contento y estuviera saludable. Pero su papel era fantástico porque cosió mucho cualquier lazo que siempre hay roto entre pues, diversos sectores del valencianismo, el propio equipo, etcétera, ¿no? Me han contado una anécdota de él brutal, que es que, vamos, no la sabía y es nueva, y me estaban contando cuando ganó la Liga, que fueron a llevarle el título, la Copa a la Mare de Déu. Bueno, pues que entonces era cuando salió la Mare de Déu, que van los niños que los arrastran para que toquen la Mare de Déu. Bueno, pues ahí estaban Mairén Benito y Rita Barberá, estaba mi padre, y dice que los niños los iban pasando a tocar a la Mare de Déu y a Jaime Ortí. O sea, y ellas dos es que por los suelos decían, esto no es normal, esto no es normal. Y la gente ya es que como se sentía tranquila, ¿no? El niño había tocado a la Virgen y a Jaime Ortí. Y eso ya era el colofón final. Y es que ese era él, era su esencia y era un ser único. Y Jaume era un cachondo, como dicen ustedes, ¿no? Era una persona que estaba siempre de buen humor. No sé si era que tenía dibujada la sonrisa o era un tipo que todo lo tomaba con naturalidad o era su manera de ser. La verdad, era una persona, bueno, que disfrutaba muy, muy valencianista. En el tema dels presidents, així, en València, i en este cas Jaume Ortí, però no Jaume, jo ficaria també igual a Pedro Cortés, ficaria a Llorente en la seva època de president. Eren molt similars en quant a estar molt prop de la plantilla, del club, d'estar sempre, no? A totes hores coincidies en ells. Per el matí en Paterna, en els viatges, per la vesprada en els actes. Coge la peluca y se la pone. O sea, es que eso dice mucho de él, de cómo era, ¿no? Era una persona espontánea, no tenía el pensar, el postureo, eso él no sabía lo que era el tema del postureo. Era una persona natural y auténtica para todo, para lo bueno y para lo malo. Després de guanyar la Supercopa d'Europa en Mònaco, el màxim accionista, que era Juan Bautista Soler, va voler donar un pas endavant i volgué ser també president. Estava en el seu dret i d'aquesta manera va pactar la eixida de Jaume Ortí, que no tingué més remei que anar-se'n. Lo más importante para una persona que quiere el Valencia como un aficionado, que no soy más que igual que otro aficionado, cuando tienes la oportunidad y entras en el Valencia y tienes la suerte de ser presidente de la entidad que quieres, lógicamente tienes y conlleva una preocupación muy grande. Y cuando tomas la decisión importante de terminar esa trayectoria, tienes que mirar atrás y ver si lo que has hecho ha sido útil, ha sido importante y te ves suficientemente satisfecho. De una época
molt dura per al ciutadà valencià. És a dir, és l'època en la que creien que anaven molt bé, però els indicadors, els sociòlegs ja diuen que els indicadors anaven molt mal. És a dir, apostar tant per la bombolla urbanística i immobiliària va tenir conseqüències molt negatives, se perdia competitivitat, després la crisi ha sigut molt dura. Capacitada per a dirigir un club i què passa? Que moltes persones sense escrúpols s'arrimen a ell per a exprimir i per a traure tots els diners possibles del València i ho aconsegueixen. Se dispara el deute d'una manera exponencial i se posa ell en una idea descabellada, que és la de construir un nou estadi sense haver venut l'antic. Vamos a tener el mejor estadio de fútbol de Europa, y no por un capricho de este Consejo, el cual presido. Mi cometido es garantizar el deseo de los más de 20.000 aficionados valencianistas que esperan para poder ser socios de nuestro gran club. Totes les grans ciutats tenen un estadi important. Este estadi que tenim ara estava molt constrenyit. Venia d'uns problemes grans per el tema de que havien crescut, diguem, fent sombra al carrer i entonces els veïns havien denunciat a l'Avenida Suècia, s'havia perdut una sentència, es tenia que enderrocar part del camp, o sigui, allí ja no podia créixer més. Entonces tenia que buscar-se un emplaçament raonable. El nou Mestalla per a mi suposa les ànsies de grandesa o de megalomania d'una persona i del seu entorn, no? Perquè no era només Juan Soler, sinó era l'entorn social i polític que envoltava el València en aquell moment, de voler fer el camp més gran, més car, revestit en els millors materials, i en compte de buscar una cosa funcional, una cosa ideal per al que tu vols, per al teu concepte de club, era tot fer-ho megalomania, fer-ho el més gran possible, donava igual com. Semblava un camp modern, semblava un camp necessari, podia generar les expectatives d'una ciutat i d'una afició que no està en la ciutat, està en tota la comunitat. Entonces, bueno, pues no es veia mal. És un estadi que estava en la línia dels estadis importants. Però la realitat no és cap altra que esta. Avui ja no hi havia cap obrer treballant al nou estadi. És un autèntic edifici fantasma. Davant esta realitat, el club ha admès que les obres estan i estaran paralitzades fins que no hi hagi liquiditat per a fer front a una nova fase de construcció. Empieza a construirse sin financiación, simplemente con los recursos que, digamos, los ingresos normales que tenga un club, ¿no? Es muy difícil que con esos ingresos habituales que tú tienes que tener para tu funcionamiento, para tener jugadores buenos, etcétera, tú hagas una inversión como la que en ese momento
Avui mos trobem front a aquests camps, la Bombonera, l'Estadi Maracanà, l'Estadi Azteca, Mestalla, el vell Sant Mamés. En què mos trobem avui? Mos trobem en un exemple que és molt clar. L'estadi d'Aràbia Saudí té màrmol, té or, té alfombres, però no té memòria, no té orígens, no té memòria. La memòria està en els vells camps que queden. Mestalla, la Bombonera, l'Estadi Azteca, i aquesta memòria es va perdent. Això és bo o roïn? Bueno, pues jo imagino que cada un té una opinió sobre això. Jo tinc la meua, i la meua és que la memòria no es pot perdre mai. Mestalla fue uno de los puntos de la ciudad que más sufrió el impacto de la guerra, por varios motivos. Digamos, dentro del conflicto bélico, el ejército republicano instaló unas baterías antiaéreas y a partir de ahí se convirtió en objetivo de la aviación y fue bombardeado varias veces. Quan s'acaba la guerra, només s'acabar-se, Mestalla és un patatar, perquè aquí ha hagut un camp de concentració. I el València té que jugar no sé quants, però uns quants partits en Vallejo, en l'antic Vallejo, perquè no tenien ni camp. I a partir d'ahí, don Luis Casanova va fer tot el que hi hagués que fer perquè el València anava per amunt. Pues por lo que él me contó, cuando termina la guerra civil, llega a Valencia y claro, con la ilusión de ir al campo, lo que menos se podía imaginar, pues entonces no había como ahora televisión que retransmite, él no sabía cómo estaba el campo. Y cuando llegó allí, pues encontró que el campo no existía, allí no había, no ya porterías, es que hasta las gradas de madera que habían, las habían arrasado. Luis Casanova és l'home que se fa càrrec del València en un moment molt delicat, no sols per al València ni per al futbol, sinó per a tot el país. Acaba la guerra civil, el club està desfet, el camp està destrossat i a partir d'ahí, des de zero, comença la construcció d'un gran club que es fa el dominador del futbol espanyol en els anys 40. Ell, Luis Colina i Eduardo Cubells són els artífex principals d'aquest gran València que, sense cap dubte, va marcar una època i que va tindre la hegemonia. Claro, había que empezar la liga en el mes porque eso era en abril, había que empezar la liga en julio, o en agosto, en septiembre, mejor dicho, y había unos meses para reconstruir un campo, porque si no la federación no te admitía jugar. Y nada, pues hacía falta dinero. Mi padre a mí me contaba que él fue ahí al negocio de mi abuelo y cogió 500.000 pesetas de aquella época para pagar, porque allí no había ni socios, ni había dinero, ni habían abonos, no había nada. El Valencia estaba, pero había que gastar dinero. Luego el Valencia lo devolvió todo. Mi abuelo casi lo mató, pero el Valencia lo devolvió. És una persona avançada al seu temps. Ell pertanyia a una família acomodada, tenia una productora de cine, Cifesa, i fins i tot, als anys 30, estigué a punt, ell mateixa, per pròpia iniciativa, de fitxar ell a Ricardo Zamora, que era el gran porter de l'Espanya abans de la guerra, per a incorporar-lo al club. Mi padre era muy joven cuando fue presidente del Valencia, que tenía 33 años. Venía de Londres, que había ido a estudiar inglés, ahí se había aficionado al Arsenal y ahí le entró la fiebre del fútbol. Y en aquella época pues eran 5 directivos, no es como ahora que hay 30 o 40, eran 5. Y ahí empezó, los años. Primero estuvo de vicepresidente con Almenar y luego murió Almenar y ya pues, lo hicieron presidente a él porque no quería ser nadie. Entonces fue porque un poco a la fuerza. Yo creo que va a ser un presidente en força, en caràcter, però d'alguna manera també va aportar equilibri i certa discreció a les decisions. Luis Casanova, ell ficava diners, perquè tenien diners, una família que tenia
possibilitats. Hombre. I res, i era pues, això. Però clar, ell no es ficava, Luis Casanova no es ficava en res, diguem, futbolístic, tècnic, ell era el president. Él había partidos que no salían en el campo, se quedaba en el vestuario, y me acuerdo que Moreno, que fue un masajista que tuvimos muchos años, era el que salía al campo con el agua milagrosa, pues entraba y decía, don Luis, tranquilo, que seguimos ganando 2-0. Y entonces ya mi padre sacaba la cabeza y iba a ver el partido, pero si no, los nervios podían con él. A finals dels anys 50, que és quan ja s'ha acabat el Gran Mestalla, que va costar molts sacrificis, va ser un gran projecte, arribar a la riuada d'octubre del 57, que afortunadament el camp se va poder recuperar en 2 mesos, 3 mesos, però va ser un colp duríssim perquè va distorsionar el campionat i va afectar i va costar també una inversió complementària per a poder posar el camp de nou en les millors condicions possibles. La mayor catástrofe de todos los tiempos, sin embargo, fue la del otoño de 1957. 2 riadas consecutivas devastaron trágicamente la capital y sus pueblos colindantes. En la primera, durante la noche del 13 al 14 de octubre, un caudal de agua de 250 millones de metros cúbicos inundó las 3/4 partes de las zonas. Lo recuerdo perfectamente. Yo tenía 13 años y los escolares, los colegios se inundaron. Yo los maristas, que estaba al lado del cauce del río, estuvimos 1 mes y medio sin colegio, los niños, y nos fuimos varios a ver el campo de Valencia, era impresionante. No había nada, vamos, no se veía ni el césped. Creo recordar que había metro y medio de barro. Claro, Valencia no pudo jugar ahí. Va ser un colp duríssim, com és evident. Els 2 camps de futbol van quedar molt afectats per esta inundació, i hi ha una foto que jo no puc oblidar, que és la de les caires, que eren caires de fusta, caires de boga, que van flotar i que després estaven mesclades en el fang en les graderies i en el camp de xoc, també. I va ser un moment molt trist. És una foto molt dura. És una foto també que porta de la mà el que per a tota València va portar, que és recuperar-se. Hi havia que llevar dels carrers i de les places i de les instal·lacions 1 milió de tonelades de fang. I els valencians, en l'ajuda de l'exèrcit, ho feren i els valencians tiraren endavant. Mi padre siempre decía al ayuntamiento que tenían que ayudar, es que no ayudaban en nada. Valencia no hacía nada más que pagar y pagar y pagar. Y el ayuntamiento no ayudaba, no ya en dar dinero, que eso no lo quería Valencia, pero en las calles, por ejemplo, no había forma que abrieran la calle estas que luego se abrieron. Pero ahí, en principio, no se abrió ninguna. El que passa és que després, per reconstruir tot això, localitats, graderíos, vestuaris, tota la part interior de les instal·lacions d'això, se tardava molt de temps, i entonces València tindria que fer una primera volta de l'any 57-58, el que va ser, no, sí, 57-58, que va ser, no jugant en Mestalla, jugar tots els partits fora de casa i després recuperar la segona volta, va ser l'única conseqüència. I clar, la desgràcia i els diners que costa poder restaurar tot el camp, claro. Què va ser el València? Una volta més, eixe ganxo que tira de la moral col·lectiva i que fa que tot torni a començar de nou. Se feren molts partits de caràcter benèfic, en ajuda als damnificats, i des de luego va ser un moment, els jugadors se volcaren, l'equip se va volcar també en aquestes campanyes d'ajuda als damnificats, i jo crec que va ser un moment de gran il·lusió que és preciós recordar. La veritat és que va ser tremenda per tot, perquè una final té molts ingredients, i és com una paella, no? Tens que anar ficant-li coses, i aquell partit les tenia. Una final de Copa del Rei sempre és especial. És especial perquè jo crec que és possiblement més bonic que guanyar una lliga.
Bueno, nosotros en la Liga no habíamos hecho lo que podíamos haber hecho, pero en la Copa pues la verdad es que eliminamos al Madrid, jugamos muy bien y entonces llegábamos pues eufóricos para poder ganar esa final. Salutacions, bona nit des de l'estadi Santiago Bernabéu. Avui és el dia més esperat. Després de 16 anys, el València torna a disputar una final. El Deportivo accedeix per primera vegada a una final de la Copa del Rei. Comença a rodar la pilota. Baló per al València. El dia de la final. Fernando que la clava en l'àrea. Atenció al remat de cap i la palometa de Paco Liaño en una nova oportunitat per al València. Giner, atenció a aquest baló que perd Giner, pot arribar el gol del Deportivo, gol. Gol del Deportivo, acaba de marcar Manjarín al minut 36 de la primera part. I ja estan sobre l'herba els protagonistes per a disputar la segona part del partit. La pluja que no deixa de caure, com poden veure en esta imatge. Allà va Pene, el baló per a Liaño. Una jugada d'estratègia. I aquesta falta de Mijatovic, aquest gol que no ha marcat en tota la temporada, baló parat. Pren carrereta, llança, col·locar, gol! Parat el partit García Aranda perquè ja la pedra feia perillar la integritat dels jugadors. Quina final la que estem vivint esta nit al Santiago Bernabéu. Quina final. I jo crec que en Madrid no deu d'haver plogut mai en la vida com va ploure aquell dia. No plovia, era un grifo. Era com si obrigués un grifo i caia l'aigua a una força i una velocitat que era tremenda. I jo recorde que a l'àrbit li vam dir tens que parar el partit, no se pot jugar aquí. A més, tenim que marxar al vestuari perquè no podrem entrar en el vestuari. Perquè el vestuari del Madrid tens que baixar unes escales i després tens que pujar. Entonces hi ha un moment que se forma com si fora un valle, no? A plegues, pues si habrem tardat un poquet més no habrem pogut perquè se va col·lapsar de agua. Tremendo, tremendo, de verdad. Es que nosotros ya llegando en el túnel de ir al vestuario, ya es que teníamos 1 metro de agua. Es que es increíble, no sé, un diluvio tremendo. Yo ahora mismo vivo en Madrid desde hace mucho tiempo y nunca he visto una cosa así parecida. Era una cosa que no sé de dónde ha caído tanta agua aquel día. Y bueno, se suspende el partido donde nosotros ya dominábamos y donde ya los teníamos. Televisió Espanyola no tenia grup electrogen i se'n va anar a negre, és a dir, es va quedar a fosques quan va fallar el subministrament elèctric, mentre que Canal 9 sí que portava un grup electrogen i van poder seguir emitint. Clar, el problema va vindre quan el set d'entrevistes va començar a omplir-se d'aigua, anava pujant i bueno, jo continuava narrant des d'allí. Me'n recorde que inclús Rielo no volia vindre perquè acabava de dutxar-se i era tornar a posar els peus altra volta dins de l'aigua, no en rebulla. I que precisament des de Burjassot ens deien no, hi ha que continuar perquè sabem que la senyal de televisió espanyola ha caigut i que està tota la gent connectada a Canal 9. José Manuel Rielo, entrenador del València, avui ha viscut una cosa pareguda.
No, la veritat és que és increïble l'àuia que ha caigut en uns minuts, no? El camp ara mateix està impracticable i en la baixada al túnel pues, n'hi ha més d'un metre i mig. No es jugarà, està clar. Es pensem que no, és impossible. Es jugarà a partir de 0. Diuen per ahí. Bueno, la reglamentació de la federació és la que ho té que dir, no? Jo penso que lo coherent seria jugar el temps que falta i si empatem a la pròrroga, però... Gràcies, Rielo. Els bombers ens diuen que tenim que despedir perquè en qualsevol moment això pot esclafir el cable, el micròfon. Lamentem i tornem la connexió al Centre de Producció de Programes de Burjassot o a realització per a més ordres. Gràcies de moment des de Madrid. Nos quedamos allí esperando un poco que se solucionase todo. Finalmente se decidió volver a jugar los 11 minutos, no sé si 2 o 3 días después. Estuvimos entrenando en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, incluso ensayamos penaltis por si acaso, que recuerdo además que cuando estuvimos ensayando los penaltis lo hicimos fatal y no estuvimos muy acertados. Bueno, la verdad que son horas muy tensas porque sabes que queda 12 minutos para decidir casi toda la temporada o mucho trabajo y luego que sabíamos que uno de nosotros se va a ir en vacío. Entonces, bueno, que la verdad que había muchísima tensión, muchísima concentración y la verdad que todos estábamos deseando que empiece este partido porque parecía que no termina nunca. Em consta que molts aficionats del València no van poder veure dels que tenien entrada en el Santiago Bernabéu perquè es quedaren en un embús pràcticament a l'entrada de Madrid. Era un dia laborable, molts s'apuraren bastant i no van poder veure pues això. Tot estava a punt per a començar, els jugadors d'un i l'altre equip s'han retirat ja als seus respectius Santa Santorum, estan preparats per al partit i en el moment que isca serà per a disputar estos 11 minuts que queden de la final de la Copa del Rey. Del segundo partido no quiero ni hablar. Se jugaron 10 minutos o 12, no me acuerdo muy bien. Fer-se d'altra manera, atenció, y Chevaló que intenta protegir, gol. Y nada, en primer ataque nos marcan el gol y ahí termina nuestra aventura de Copa. Pero ha sido mucha pena. Aquel día, pues, de verdad, si no empieza a llover, el Valencia gana la Copa sin duda ninguna. Home, jo crec que si va haver tornat per almenys mitja part també l'haurem guanyat. Però van tindre la desgràcia de quan en el primer segon marcaren el gol i ahí se va això, però jo estic segur que el València mereixia guanyar aquesta final. Jo recordo aquella final, pues, bueno, d'alguna forma, pues, la tensió per la nostra part, o per la meva part, d'alguna forma, bueno, tens l'oportunitat de guanyar un títol, cosa que l'any anterior pues, no has pogut, i davant tens l'equip de tota la vida teu, no? Per tant, a companys que bueno, pues, que he jugat jo 8 anys junts i que bueno, pues, són aquestes situacions que se donen on cada un té que lluitar per lo seu i dintre d'això, pues, bueno, pues, al final això és la grandea, no?, del futbol. Mires l'alineació d'aquella final i és una pena que aquests jugadors no guanyaren aquell partit, respetant lògicament el Deportivo de la Coruña, que és el que mos va guanyar, però aquell equip va mereixer guanyar aquella final, però el futbol té aquestes coses. El València ho ha sigut sempre tot per a mi. Vaig viure els 50 de jugador i jo no sabria en aquell moment si podia arribar al 100, però ha arribat i així estic. El València ha sigut tot per mi, un motiu d'orgull d'haver pertengut a aquesta entitat.
es el paso que desea, quiere y codicia cualquier valenciano que además se quiere dedicar a jugar al fútbol. Y 2 goles en una final entre el Madrid y el Madrid es una cosa ilógica y loca. Pero tú imagínate un chaval de San Marcelino, nacido en Valencia, jugando 15 años en el club de su ciudad. Seguramente no hay palabras o prefiero no acudir a las típicas, pero es indescriptible. Es el club donde uno vivió cosas súper emocionantes. Que la gente identifique Baraja con Valencia, para mí es algo que creo que tiene mucho valor, ¿no? Yo siempre digo, cuando uno juega en el Valencia, en una temporada puede jugar 5 o 6 y sufre emocionalmente las circunstancias que en otro equipo a lo mejor se dan en 3 o 4, 5 o 6 temporadas. El Valencia, campeón de la Liga 2001-2002. Els jugadors del club aporten un plus més a lo que es la entidad. Estaba todo el mundo en la calle, es una locura. Bueno, el club de fútbol para mí es todo, ¿no? També m'agrada des que l'escut i que se vestem l'escut i tal, no? Jo porto des dels 13 anys vestint la mateixa camiseta. El fet de poder debutar en 17 anys en el València va ser un somni complit. El València ha rebut el guardó que atorga la Federació Internacional d'Història i Estadística del Futbol. El capità del València, David Albelda, i el president Juan Bautista Soler han arreplegat el premi que acredita l'equip com el millor del món en l'any 2004. Saber que has hecho un trabajo, saber que tu gente, tu cuerpo técnico, tus jugadores, todos los que estaban allí compartiendo contigo, pues aportaron ese granito de arena a la historia de un club tan importante como es el Valencia. Benítez, actual entrenador del Tenerife y candidato únic a ocupar la banqueta valencianista la pròxima temporada. S'han descartat altres noms i el València ha decidit que siga este madrileny l'encarregat de tirar avant el pròxim projecte del València. Benítez també està disposat a assumir el repte. Recuerdo que Pedro Cortés me dice, ¿tú te atreves a coger el Valencia? Eso sí es verdad. Y yo digo, claro, por supuesto que me atrevo. Benítez venía del Tenerife, el Portillo. La gent me deia que havia portat un torero. És valencià som aixina. Un director del València de l'època digué, quan fitxa Rafa Benítez, que l'únic Benítez que jo conec és Manuel Benítez, el cordobès. O sigui, tu dona compte com estaven les coses. Hemos dado alguna coseta, he pedido una lámpara y me han traído un sillón o no sé qué, siempre estaba igual. Pero bueno, lo que importava és que entrenava bé, que tingui èxit el València, que va aportar 2 lligues, y això es lo fundamental, que el públic va disfrutar en ell. Cuando Rafa llegó, el equipo estaba hundido, que el equipo venía de perder la segunda final de Champions consecutiva. Y la apuesta de Subirats no fue fácil. Y de hecho no fue la primera. Se habló con Mané, se habló con otros entrenadores, incluso se habló de la posibilidad de si Luis Aragonés. Y al final, bueno, pues Subirats se empeñó en Rafa Benítez. Quan vaig decidir a lo millor que vinguera, pues va
va causar alguns recels, però després, pues bueno, en el seu treball, que lògicament, tàcticament, és un gran entrenador, també a l'hora de motivar. Després n'hi havia també molt bons jugadors que van poder fer desenvolupar lo que ell volia en el terreny de joc. Rafa vino con un mensaje muy claro, conocedor de esta situación, y la primera charla que nos da es que si ustedes, jugadores, confían en este cuerpo técnico le puede suministrar de muchas herramientas para que ustedes lleguen lejos. Ese mensaje yo me quedé con él porque efectivamente así fue. Él tenía que convencer un poco a todo el mundo que a pesar de que venir de segunda división estaba a la altura de la exigencia del València. El títol del 2000-2001, aquesta temporada, després de tantes ventes, jo sincerament crec que ni els valencianistes pensàvem que aquella temporada anem a tindre opcions de guanyar la Lliga. Crec que veníem de la venta de Mendieta, del Piojo, de Gerard, un montón de ventes, ¿no? Siempre que empiezas en un equipo y en un equipo importante, pero además contra el Real Madrid, pues bueno, para mí era también un partido especial y me acuerdo el ambiente sensacional y el gol de Angulo y bueno, de los partidos que siempre te acordarás por eso, porque fue el primero, fue contra un equipo grande y encima luego a un equipo al que le ganamos la Liga. Passar els moments complicats, el dia més famós que tot el món parla, no? En camp de l'Espanyol, en desembre, quan pareixia que si no se guanyava Benítez anava fora. Baló, atenció, profunditat, no hi ha fora de joc de Martín Pose, està sol, és Martín Pose... Gol! Tamudo centrant, baló al segon pal, i ahí arriba el segon. Yo creo que llevamos 13 partidos y si no recuerdo más, 7 empates, 6 victorias, y entonces la gente decía que era poco, que había que ganar más partidos y demás. Y es cierto que en ese partido, en el descanso, íbamos perdiendo, tuvimos que ajustar, hacer cambios, y el equipo reacciona y reacciona bien y ganamos. Rufete per a Curro, se n'ha eixit del fora de Choquilie, centra molt bé, atenció, està Mista soles, Mista, bueno, Mista una altra volta, i gol, 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 gol del València. Gol de Rufete! Canvi absolut de decoració, quan trau Rufete el baló per a Salva, Salva que s'avança Rochen, atenció el baló, Ilie, gol, 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 gol! Ha marcat la Cobra! Ha marcat Adrián Ilie! 2-3! Atenció a la reacció increíble del Valencia. Muchos decían que era el partido, o fue el partido clave, porque me podían haber cesado si no ganábamos. Yo no era consciente de eso, yo simplemente lo que quería era preparar el equipo lo mejor posible y corregir las cosas en el descanso que había que corregir. La gente realmente habla mucho de aquel partido como el partido de la resurrección, qué pasó en el descanso. Realmente no pasó nada. O sea, esa es la realidad. Y nos encantaría decir, no, es que sacó la pócima mágica y maravillosa y todos bebimos. Pero la realidad es que no pasó nada. La realidad es que entró al vestuario, nos sentamos, hacía muchísimo frío aquel día creo, nos tranquilizamos un poco, hablamos, nos comentó lo que teníamos que hacer en la segunda parte, hizo las correcciones técnicas que tuvo que hacer y salimos a la segunda parte y remontamos de 2-0 a 2-3. Remontem en una segona part fantàstica i va ser, per a mi, el major punt d'inflexió que he conegut en un equip. O sigui, perquè passàrem d'estar ahí a de repente després d'aquest partit ja era guanyar, 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 hasta poder guanyar el títol de Lliga remontant una desventaja amb el Madrid. O sea, el Valencia de esa época que ganó los títulos era un equipo bastante equilibrado. Tenía buen contraataque, pero era capaz de presionar muy arriba, era capaz de mover el balón muy rápido, entrar por las bandas, ser directo.
Bueno, yo creo que lo que tenía a nivel técnico-táctico era un equilibrio importante y mucha competitividad entre jugadores. Para mí la clave para poder conseguir títulos y en este caso ligas es fundamental que todo el grupo ayude, que cada uno se sienta importante, tanto si juega 38, 26, 22, 25 partidos, y yo creo que eso es lo que teníamos, ¿no? Que todo el mundo tiraba para el mismo lado, y tú como equipo puedes tener 4 o 5 cracks, pero esos no te ganan una liga o un título. Quien te lo gana es el grupo. Los jugadores entre ellos competían y sabían que si estaban bien podían jugar, y que cuando jugaban rendían, independientemente de que no hubiesen jugado 1 o 2 semanas antes, ¿no? Entonces eso le daba una fortaleza al equipo anímica y una fortaleza real, física en los partidos, que nos permitía competir con cualquiera al máximo nivel. Benítez tuvo 2 cosas muy buenas. Primero, Benítez es un grandísimo entrenador. Grandísimo entrenador. Tácticamente es uno de los mejores. Después, supo captar el estilo del Valencia. Y el estilo del Valencia no es el tiquitaca, no es el toque. Es la calidad con el arreón. Y el arreón no es despectivo. El arreón es el contraataque. El arreón es la sorpresa. El arreón es llegar en 3 pases arriba. Y después tener una seguridad defensiva que es brutal. O sea, y ahí yo creo que ahí Benítez supo encontrar el momento. Está con mucha confianza, se ve bastante sólido y bueno, creo que es un buen momento para ganar y enganchar definitivamente con esos puestos de arriba que nos permitan, como he dicho durante la semana, pues pelear por el título de liga. Fíjate, cuando todo el mundo saltó, yo miré al linier y estaban todos celebrando y dije, lo ha anulado. Desde el banquillo no aprecia, ¿no? Luego ya se ve con claridad, y sobre todo una cosa curiosa es que está la referencia del área de penalti. Se le ha anulado un gol, que las imágenes dicen que gol legal. Eso de robo, yo eso es exagerado, ¿eh? Fa una agressió que és targeta roja i és un rècord mundial perquè no li han evitat ni falta, o sigui, ahí estan les imatges. Si el Madrid guanya, pues se li felicita, però no pense que el Madrid necessita les ajudes que se li donen al partit d'avui, i si se li donen, pues d'una vegada pues que s'acabe antes això i que des de més juguem al subcampeonato. Hacia enero más o menos es cuando yo hablo con algunos jugadores, y yo creo que Santi Cañizares está entre ellos, y les digo que vamos a ganar la Liga y vamos a 8 puntos del Real Madrid, y ellos dicen, este hombre está loco, ¿no? Y yo estaba convencido por la manera de trabajar nosotros y por la manera de trabajar el Real Madrid. Yo pensaba que sí que lo podíamos hacer. Nos costó convencernos de que podíamos ganarla. Él, mucho antes que nosotros, confiaba en que eso podía suceder, nos lo trasladaba, incluso nosotros nos reíamos de él. Esa es la realidad. Este tío no tiene límites, está perdiendo la humildad, pero era realidad. Lo que nos estaba contando es que nosotros a nivel físico y táctico íbamos a acabar mucho mejor que los grandes equipos, que Barcelona y Real Madrid, que ellos trabajaban más el aspecto técnico, pero que con esto no iban a llegar a competir con la misma energía, con la misma fortaleza que nosotros, y que nosotros en el último tramo de la temporada no teníamos que temer a nadie porque íbamos a llegar pletóricos. Y así fue. Camudo, rebotaba en Fabián Ayala, y el penal que indica Medina Cantalejo.
Possibilitat de Raúl Tamudo de avançar l'Espanyol en l'estadi del Mestalla. Gol del Espanyol, complicacions per al València. Yo creo que ese partido fue el partido en el que nos dimos cuenta que estábamos cerca de ser campeones, porque ya nos faltaban 3 puntos sobre 6. Ese partido se pone todo en contra desde el inicio, con 0-1 en contra, con la expulsión de Carboni. Entonces era una falta, yo llevaba con bastante fuerza dentro y esto me estaba tirando y no me soltaba. Y yo me entrecorro le tiro. Claro, el árbitro, expulsión y falta a favor, porque la falta... Entonces me voy cabreado, cruzando el campo, no paso ni por el vestuario. Bueno, sí paso el vestuario para coger la llave del coche y me voy vestido del Valencia en corto, me voy a casa. Y voy a mirar el partido del Real Madrid que perdió. Que nosotros podíamos también no ganar. Si el Madrid perdía, claro, perdió este partido, pero yo no sabía que había hecho el Valencia. Hasta que me llamó Pippo Baraca a casa diciendo que hagamos ganar. Que ha metido 2 goles él. Kili, posició correcta del Kili. La centrala per a Rubén Baraja. ¡Gol! Fuimos capaces de dar la vuelta y yo ese día tuve la gran fortuna de alguna manera convertirme en protagonista, haciendo los 2 goles de la remontada y volviendo de nuevo a ilusionar a una afición con la posibilidad de ganar el título. Baló per a Baraja, el xut de Baraja, gol! Gol! No es que doni un pas de gegant, sinó que té la lliga pràcticament en la butxaca. Final del partit al Mestalla, euforia total en la parroquia valencianista. Eso es todo. A mí me gustaría acordarme de Amadeo Carboni porque posiblemente ha sufrido un montón después de la expulsión y bueno, pues desde aquí un recuerdo y que el partido va para él. Gracias. Gracias. Sí, el equipo durante la semana fue una semana como siempre hacíamos, nada de hacer cosas diferentes. Creo que ahí Benítez trató de mantener la calma y sobre todo transmitir tranquilidad y confianza al equipo, que tenemos que seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo durante todo el año. Yo y muchos de mis compañeros teníamos bastante nerviosismo por lo que nos jugábamos en aquel partido y porque sabíamos que en aquel momento sí que éramos conscientes de que podemos ganar la liga. Entonces me acuerdo perfectamente como cuando Ayala marca el primer gol, cómo se levanta, cómo pide calma a todo el mundo, porque claro, imagínate en el banquillo nosotros, que estamos deseando ganar ese partido para conseguir la liga. Entonces cuando ves a Fabián, que era uno de los pesos pesados, tener esa calma en ese momento, digo, yo no sé qué hubiese hecho, pero el ratón estaba muy tranquilo. Estábamos ahí muy concentrados y muy metidos y en Málaga conseguimos ganar el partido y ganar la liga. Yo creo que la primera final en Málaga hizo que el valencianismo explotara en sensaciones. Aquello te hacía campeón de liga y te hacían unas circunstancias en las que el Madrid era el Madrid de los Galácticos, el Barça también tenía unos jugadores increíbles, también venía de ganar títulos y el Valencia había conseguido estar ahí y ganarle una liga a esos equipos. Y eso era algo impensable hacía 5 o 6 años atrás. Me acuerdo perfectamente que hubo invasión de campo, que nos levantaron, que sacaron banderas. Final, el Valencia campió. El Valencia campió de la Lliga 2001-2002. Cuando volvimos de Málaga, que en Valencia llovía como a cántaros. Y nosotros íbamos en un autocar sin techo. Pero es que no te creas que las calles estaban vacías, o sea, era un cúmulo de gente, una cantidad de gente por todos lados celebrando, venían en motos detrás de nosotros, todo el mundo salía. O sea, fue una sensación de decir, Dios mío, no somos conscientes de la cantidad de felicidad que hemos sido capaces de hacer con la gente y con la afición del Valencia. En aquella plantilla
ese penalti, como Carboni, como Cañizares. O sea, es que yo creo que hay una generación de valencianistas que esos equipos no los vamos a olvidar nunca. I hi havia molts aficionats que quan guanyava la Lliga no havia nascut, l'anterior a que parlo de l'Espanyol, no havia ni nascut encara, i ara tenia, és que era aquest any, o després tenien 30 anys, o 32, estaven anant al futbol, seguit, i el València no aconseguia pràcticament res, no? Copes sí, la Recopa també, però la Lliga... És que feia 31 anys que no aconseguíem un títol de Lliga, no? I damunt de manera inesperada, en un any que molta gent no ho pensava. I jo sempre tinc records de gent de cine més major que passaves en autobús i plorava, no? En un moment d'alegria, jo crec que de l'emoció. Segurament pensaven que allò no ho anaven a tornar a veure. Estaba todo el mundo en la calle, en los balcones. Ese recuerdo es una locura. La verdad es que cuando nosotros hablamos ahora, Elèctrica, d'aquella davantera elèctrica que va aconseguir aquells títols de Amadeo, Mundo, Epi, Asensí i Gorostiza, i que vivien aquell moment de la davantera elèctrica com un dels màxims moments d'il·lusió i d'alegria que el València els podia haver aportat. Ten en cuenta que el balón de antes era... Ten en cuenta que... Per això jugaven en boina, o portaven un mocador, també. Molts jugadors portaven mocador. El balón era cosido. Se te quedava la marca aquí, quan el tiro de cabeza. Nosaltres hem jugat en aquests balons, que era un baló a la vejiga i després era la cobertura, era de pell, però es cosia entre la vejiga i el que era la part de la pell, es cosia a mà i quedava com un cosito. I clar, si això te pegava el cap, inclús te podia fer una ferida. I molts jugadors jugaven en mocador o en boina, els anys 30 i 40.
El futbol, des del punt de vista competitiu, era un esport també molt diferent a l'actual, amb defenses poc poblades, amb davanteres rebossants de futbolistes i en partits als quals era habitual trobar molts gols i trobar jugades de molta força i de molta fúria. De fet, en aquesta època s'encunya l'expressió la fúria espanyola per a definir aquell futbol en el qual el component violent, passional, era prou habitual. És que va canviar molt perquè quan jugava mon pare en els anys 30-40 era un porter, 2 defenses, 3 mitjos, el mig centre, que era mon pare, i 5 davanters. Era molt atacant, de poc toc. Hi havia partits que podien quedar perfectament 7-1, 8-2, 5-0, això era normal. Están viendo ustedes el partido de Liga Atlético Aviación Valencia de la temporada 1943-44, en la que el Valencia conquistó su segundo título de Liga a pesar de perder este partido por 4-2. Un Valencia que contaba con unos hombres que en casi su totalidad vistieron la camiseta internacional. Eran los Eizaguirre, Álvaro Juan Ramón, Ortúzar Iturrás Pelecue y la delantera eléctrica, a la que se le había añadido Igoa. Jo crec que aquesta València inesperada dels anys 40 és el fruit d'una combinació molt intel·ligent també de jugadors bascos i valencians que va permetre, jo crec que el València per fi deixarà de ser una possibilitat i se convertirà en una realitat. La davantera elèctrica va marcar més de 400 gols en partits oficials. El que més gols va fer va ser Mundo, crec que està pràcticament per 270 gols en partits oficials, només Lliga i Copa, una barbaritat, va guanyar 2 pitxitxis, i és una línia que estigueren jugant des de la temporada 40-41. Jo sempre he dit que aquella delantera era tan bona perquè cada un dels jugadors tenia unes característiques que complementaven molt bé tot. Epi era l'extrem driblador del centre des del fons de la línia. Amadeo era la classe, era l'estil, era la qualitat. Mundo era el gran rematador del futbol espanyol. Per mi el més essencial, perquè era el màxim golejador, encara és el màxim golejador de la història del València. Asensi era el lluitador, el que treballava, el que disputava cada pilota. I Gorostiza, encara que arribava molt major així, la veritat és que Gorostiza va fer molt gran paper en el València, perquè a més de molt ràpid era molt golejador. Bueno, en eixa delantera, històricament, se recorda a Mundo que va ser 2 anys el màxim golejador de la Lliga, que per cert, si no recordo mal, va ser 27 gols. 27 gols tenint en compte que aquella Lliga era de 14 equips, o sigui, no com ara, que són 20, i marcar 27 gols en aquests partits era una cosa molt meritòria. Mundo era l'home que sempre estava a punt per a rematar, i tant rematava de cap com en els peus. Era vasco, era de Baracaldo, era muy cabezota, pero era una gran persona, tenía un corazón de oro. Y fíjate la forma de ser de Mundo, que un día el entrenador que había conseguido el primer título para el Valencia, que era Ramón Encinas, llega al despacho a mi padre y le dice: don Luis, vengo a presentarle la dimisión. Mi padre le dice: pero Ramón, ¿pero cómo la dimisión si acabamos de ganar la Liga? Y dice: mire, esta mañana en el entrenamiento he tenido una trifulca con Mundo, me ha pegado un puñetazo, y como Mundo era un pedazo de tío, que me ha tirado 3 metros por el aire. Dice: claro, yo no puedo. Y mi padre dijo: ahora llamo yo a Mundo, vamos a comer y esto se arregla enseguida. Mire, no, usted tiene los mejores delanteros centros que hay en España son Zarra y Mundo es el segundo mejor, así que usted prefiere que tenga Mundo que me tenga a mí. Y se marchó, porque él veía que no podía convivir con la forma y el carácter que tenía Mundo fuerte, un carácter de estos muy fuerte. Sí que me'n recordo d'una nit terrible que està en tota la redacció allí en l'Alameda i de repent entra el entrenador del València, el senyor Mundo,
que venia molt fastidiat per alguna crònica que havien publicat. I entra i directament se'n va a la taula de don Santiago i li aventa una bofetada i li tira la pipa per l'aire. I se quedaren els redactors jovens absolutament assustats i agarraren a Mundo. ¿Pero qué has fet? I jo li vaig dir, ¿pero estás loco? No sabes lo que has hecho. I aquell home se va derrumbar i se va posar a plorar. Segurament això no s'ha contat mai, perquè el diari no va publicar res, com és natural. Esta temporada del 42 marcó un hito en la historia del Valencia, puesto que 5 jornadas antes de terminarla éramos campeones de Liga ya. También, como consecuencia, trajo el serio el máximo goleador de la Liga, y en el último partido que jugamos contra el Gijón, que marqué 2 goles, aventajé a César en 27 tantos contra 25. Mi padre, fuera del campo, vivía en casa con 4 mujeres y la verdad es que tenía mal genio. Nos llevaba muy rectas, pero era buena persona, cariñoso y espléndido. Me gustaba mucho el fútbol, era muy valencianista y muchas veces pues tenía muchos enfados y muchos disgustos por el tema del fútbol, pero que intentaba no trasladarlos a casa. En una ocasión me contaba mi padre que de repente una persona que metía 3 y 4 goles todos los partidos, de repente empieza que no veía la portería, no metía. Y mi padre le llama y le dice, pues mi padre fue padrino de la boda de Mundo, le dice, pero ¿qué te pasa que ahora no ves la portería, ni un gol? Y dice, don Luis, estoy preocupado con la hipoteca que tengo que pagar y tal. Mi padre llama ahí, hacen un talón, al domingo siguiente 2 goles. Se le había pasado ya la preocupación y ya veía la portería. Eso es muy frecuente en los futbolistas, que cuando se preocupan, malo. Contaba que estaba el doctor Ribes de médico en el Valencia, que ha sido el médico de ellos de siempre, de toda la vida. Y mi padre tenía una herida en una pierna, se ve que era abierta porque llevaba unos metros de gasa metidos en la pierna. Y luego llevaba una especie de ferulita y no podía jugar. Y estando en el descanso iban perdiendo contra el Athletic de Bilbao y le dijo Pepe Ribes, Mundo, ¿por qué no sales y metes 2 goles y entras? Y él le dijo, pero mira cómo estoy. ¡Ah, hombre, sal! Total, que salió, metió 2 goles y le dijo, ya me puedes quitar. Y lo quitaron. Y tenemos una carta de agradecimiento del Valencia por ese partido que jugó. Quan Passeguito arriba al València, la davantera elèctrica ja pràcticament està en una etapa de decadència, ja s'acaba, i de fet Passeguito suposa, diria, un nou model de futbolista. És un jugador, jo diria, més intel·ligent, amb més criteri, més coneixement del joc. La davantera elèctrica havia de tot, però era una línia de molta espenta, molta arribada, molta energia, molta capacitat rematadora. Passeguito ja pertany a una etapa que està per vindre al futbol, que és, diguem, d'un futbol més reposat. Ell ja era un futbolista molt tècnic i amb molta visió. Valle del Paz. Y mi padre también empezó a jugar a pelota vasca y entonces, como era el hijo de Pasiego, se quedó con Passeguito. Passeguito vino aquí muy joven, tenía 17 años. Vino de un equipo que se llamaba la Burgalesa de Burgos.
Y el público porque el público de Valencia siempre ha sido un público muy especial, como mi padre siempre lo decía, es un público que cuando ganas, vamos, llenan las calles, las plazas, hasta las abuelas de 80 años a recibir a los jugadores. Pero cuando las cosas van mal, no es de estos públicos que ayuda al equipo. No es como pasa en Bilbao, que están perdiendo y ahí todos, Bilbao, Atleti. Y entonces el paseíto, el público empezó a tomarle manía. Claro, los que sabían de fútbol, como era Eduardo Cubés, que es la persona que yo considero que, de los que yo he visto y he oído más fútbol sabía, siempre decía que era un jugador muy joven y que había que tener paciencia. Fíjate si llegaron a meterse con Pasieguito, que decían que estaba en el Valencia porque tenía relaciones con mi hermana. Y como mi hermana era la hija del presidente, que por eso jugaba en el Valencia Pasieguito. Mi hermana no conoció nunca a Pasieguito. Era un rumor de esos que se hacen en la ciudad. Bueno, entonces el Valencia lo que hizo es que lo traspasó, no lo cedió y luego lo volvió a recuperar. És curiós perquè hi ha una anècdota prou divertida, que al seu moment no ho va ser tant per al València, és que Pasieguito fitxà pel València i no tenia l'edat reglamentària per a poder jugar amb el primer equip. En aquella época no se podía jugar en primera con 17 años y él no lo sabía. Entonces la sanción que recaía en el club era bajar de categoría y era una sanción muy fuerte. Entonces él se tuvo que autoinculpar y decir que había mentido en la edad, que en realidad pues él había dicho que tenía 18. Llavors, l'Espanyol, que havia tractat de fitxar-ho al seu moment, el va denunciar i va haver de passar un any en blanc. Posteriorment, el València el cedia al Llevant i en tornar del Llevant ja es convertí en el gran futbolista que seria posteriorment en la història del València. Pasieguito, el alma del València. Y Pasieguito tenía la virtud que veía a un jugador jugar y sabía el resultado, vamos, que te retrataba el futuro del jugador en 2 o 3 partits que el vera. Pasieguito era un catedràtic del futbol. Parlar de Pasieguito és fer-ho d'un futbolista molt tècnic, amb pràcticament una sèrie de qualitats que posteriorment es reproduirien en futbolistes d'un tall similar, com per exemple Rubén Baraja, un futbolista amb una capacitat tècnica envejable, que es complementava d'una manera extraordinària amb la seva parella de ball, que era Antonio Puchades. Tenían admiración el uno por el otro. Mi padre siempre decía que Puchades cortaba los balones, que era un espectáculo. Vamos, que entre los dos sabían cómo jugar la pelota. Fue una final muy bonita, como todas, y sobre todo para mí, concretamente, porque ganamos muy limpiamente al Barcelona por 3-0 y fue un partido muy bonito. Me acuerdo concretamente de los goles. El primer gol fue un pase mío de Fuertes, y Fuertes pues con un chutazo imponente que entró por todo el ángulo y fue el primer gol. En la segunda parte, a un centro de Seguí, también Badenes de volea metió el segundo gol. Y ya pues cuando faltaban unos 10 minutos, Fuertes pues metió el tercero. Le gustaba bastante entrenar, le gustaba mucho. Con el Carcaixent creo que incluso ascendieron y la verdad es que le gustaba. Él veía que iba a ser entrenador, que era lo suyo. La Copa del 79, vamos, la recordaba con muchísimo cariño porque además hacía 25 años que había ganado la del 54 como jugador. Y la verdad es que lo celebramos mucho. Fue, vamos, memorable. Y además siempre decía también que esa copa era muy importante porque había servido para ganar 2 títulos más. El de la Recopa i el de la Supercopa. Més enllà d'això, Pasieguito posteriorment va ser un personatge essencial en la història del València com a entrenador, com a tècnic de la casa i molt especialment com a secretari tècnic. A ell se li han adjudicat i de manera a banda molt encertada 2 dels fitxatges més importants en la història del València, com han sigut el de Mario Alberto Kempes y el de Petja Mijatovic. Le conocí, hemos hablado, luego también durante toda mi estancia aquí en Valencia, pues
teníamos muy buena relación, así que un hombre que ha sido el hombre, digamos, más importante de mi llegada aquí en Valencia, y luego pues con los consejos que me ha dado de vez en cuando, pues me ha ayudado para triunfar. Passeguito era un fenòmeno, era un fenòmeno, era natural, encara que fos el director esportiu i després va ser entrenador i això, doncs que el veies, els jugadors el veus amb una altra distància, doncs era natural, tractava els jugadors com era ell, amb aquesta ironia que tenia, que a vegades no l'acabaves de captar bé, si et deia les coses mig en broma, mig en sèrio, però per mi va ser una persona molt influent. Va ser ell realment el que va intentar i després ho va aconseguir el meu fitxatge, i després vaig tenir l'oportunitat d'estar 5 anys. Per mi el record és imborrable de Passeguito. Un home molt llest, que sabia també plantejar molt bé els partits, i crec que ha sigut un home molt important en la història del València. Él, aunque no estuviera en el Valencia, estaba ligado a él. O sea, que si veía a un jugador, iba directamente allí a decirlo. Tanto es así que Jaume Ortí me preguntó una vez, ¿se nos ha escapado alguno? Y yo decía, no, porque es que él siempre, si veía uno, era para el Valencia, no era para otro equipo. Entonces, no se llegó a desligar nunca del Valencia. Passeguito estava subscrit a la revista El Gráfico, argentina, i li cridamos l'atenció com una publicació que s'editava a Buenos Aires parlara tant d'un davanter d'una província tan llunyana com Rosario, no? I el veure aquestes imatges de Kempes li va cridar l'atenció i, bueno, afortunadament es dona compte de la categoria que tenia Mario com a jugador i arribar al València. Tenía verdadera obsesión por ir a por él. Y entonces se fue cuando pudo, tuvo la oportunidad al venir al Valencia de poder ir a por Kempes. Y se fue allí un mes y solo, y preguntó a todo el mundo por allí si tenía novia, si salía. Preguntó hasta en la carnicería lo que comía. Bueno, habló con sus padres, habló con él, lo vio todo y estuvo allí un mes negociando solo con lo que le decía Ramos Costa, porque mi padre comentaba que eran como varios directivos que se turnaban y él estaba solo. Y fue un poco duro. Luego al final se lo pudo traer y volvieron juntos. Ya se lo trajo aquí. Bueno, mi llegada viene a través de una votación que se hace en Rosario, donde yo estaba jugando. Sale ganadora la parte que quería que me viniera, y ahí nomás se decide que mi viaje sea inminente para venir a Valencia. Va ser una arribada pues, un poquet confusa, en tant en quant la primera aparició d'ell va ser molt dolenta, perquè va ser el partit en el que va fallar un penal, el trofeu taronja, etc. Ell va vindre precisament perquè Passeguito tenia molt bones referències d'ell, vingué de Rosario Central, en Argentina ell ja havia jugat un Mundial, no és que fos un jugador desconegut, però era un jugador molt jove, i la veritat és que jo crec que més que com va arribar ell, el més important és com va ell a deslumbrar al valencianisme para convertirse en el jugador más importante que ha tenido el Valencia en toda la segua historia. Bueno, siempre ha convenido jugar al lado de Kempes, nunca en contra. Yo me lo encontré de frente ya en Rosario, en clásicos inolvidables entre Newell's y Central. Él ya era una gran figura, un jugador muy desequilibrante. Para mi desgracia, no solo porque yo estaba en Newell's, sino porque cuando convocaban para selecciones juveniles, él siempre me pasaba por el arcén. Tenía Mario 1 año y medio más que yo, y además una categoría invencible.
Así es que siempre lo he sentido cerca. Incluso cuando me vine al Alavés, yo vine antes al Alavés de lo que él viniera a Valencia, me dio algunos consejos porque él estaba muy familiarizado con ofertas que recibía de muchos equipos europeos, ¿no? En todo caso, un enorme jugador y una persona de nivel superior, con una humildad impropia de su categoría, ¿eh? La veritat que el fitxatge de Mario Kempes va ser algo molt raro, no? Perquè Passeguito, sense dir res, anava a fitxar un gran jugador, un gran golejador, i me recorde de que el van fer debutar en el Trofeu Naranja en València, i va jugar normal tal i qual, i vam anar a la tanda de penals i tira el penal i me recordo tota la vida que la porteria era la que donava a la zona de Castelló y el balón casi el penche perdón. Casi le arranca la cabeza al de allá arriba, el que tú te subes arriba y ves a los jugadores así de pequeñitos. Y claro, la gente, y especialmente los periodistas, decían, madre mía, no han metido gato por liebre. Bueno, el primer año estuve 2 semanas practicando acá con los muchachos apenas llegué. Vi como su forma de jugar, ya que en el Trofeo Naranja yo no lo jugué. Es decir, el partido de presentación no lo jugué, pero sí el Trofeo Naranja. Anduve muy mal los 2 partidos, después fuimos a Alicante a jugar con el Hércules. Más o menos anduve, pero no bien. Después empezó la liga, el primer campeonato jugamos con el Celta. Empecé jugando bien, hice los 2 goles y creo que desde ahí ya cada vez mejor. La veritat que entre molts companys ens van dir, collons, este és el que tal, però després va demostrar que era un dels millors jugadors del món. Toda pelota que tú le metías dentro del área, se la rebuscaba de tal manera, le pegaba de espalda, era un goleador nato. Luego también es cierto que él se tiraba atrás cuando no recibía la pelota y se fabricaba él la jugada, ¿no? Arrancaba, tenía velocidad, la llevaba con la zurcita. Pero Kempe ha sido un goleador máximo. A las pruebas me remito. Él ha quedado aquí, no sé si son 2 veces Pichichi. Jo, Kempes, i ho dic moltes vegades, és dels millors jugadors de la història del futbol. I és un jugador que per mi no se li ha donat el reconeixement que té. Però no solament aquí a València, que aquí a València jo crec que aquí la Tom sap el que ha fet. No, a nivell mundial, un tio de campió del món, un tio que ha fet màxim golejador, amb els gols que va fer, un jugador espectacular, vull dir, un xut impressionant, m'entens? Vull dir, un home dels bons que han girat al fútbol mundial, ¿no? En toda Sudamérica familiarizó al aficionado con el Valencia. Era uno de los focos informativos más grandes que había en Europa y eso lógicamente favorecía al Valencia. Luego competitivamente, jugador con tanto gol, con tanta potencia, tan atractivo futbolísticamente, contribuía al espectáculo, contribuía a la eficacia. Yo creo que ha sido sin ninguna duda uno de los jugadores más relevantes de la historia del club. Primero que son los placeres que me brindó el fútbol, que me regaló el fútbol, ser mi amigo. Luego de que es un marciano, ¿por qué? Porque jamás lo vi negar un autógrafo, por ejemplo. Jamás le vi una mala señal con cualquier gente que lo veía por la calle, porque andaba por la calle, ¿eh? Hoy no andan por la calle. Mario iba al supermercado, tomábamos una clarita en aquella época en cualquier bar de Valencia y ese era Mario. El marciano,
Bueno, con Mario yo creo que para mí fue la persona más importante para que yo continuara en el equipo, porque gracias a él ganábamos muchos partidos y entonces eso significaba que nos daban mucha más confianza a la gente nueva, ¿no? Y como persona y como compañero és un gran amigo i una gran persona. A més, una altra cosa important, feia gols, que avui en dia, i no avui en dia, i abans, el que costa més al món del futbol és fotre gols. Allò que diuen, fotre-la dintre és el més complicat. Avanza Bonov, sigue Bonov con la pelota, continúa, intenta marcharse entre dos hombres, consigue Bonov, avanza, tranca, lleva arranca, cae al suelo, sin embargo recupera para Valencia Pablo a Kempes, atención, Kempes en el área, lanzamiento, Kempes, ¡gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol de Kempes! ¡Gol, gol, gol, gol! Està clar que Mario ha estat un ídol claríssim per a tota l'afició valencianista i per a nosaltres també, no? Jo com a centrocampista sabia que la meva missió era intentar filtrar alguna passada a Mario perquè ell la feia bona, qualsevol jugada la feia bona, i no diguem dels tirs francos, no? Els gols francos que ell els tirava. Els tirava molt bé, pràcticament per això. D'ahir ve la frase de no diga Kempes, diga gol, i està clar que era un jugador fantàstic en l'aspecte anotador. Alberto Kempes era una cosa especial, pero era una cosa especial, pues estamos hablando probablemente de uno de los mejores jugadores que ha habido no solamente en el Valencia, sino en el mundo. Por lo tanto, yo creo que eso es suficiente ya. No, era un jugador increíble.